Bueno, como ya me habían hecho la presentación, mi nombre es Gerson Vizcarra y voy a presentar el taller en Natural Language Processing. La estructura del taller está dada como siguiente. Primero una introducción, luego una explicación de cómo se obtienen los datos, preprocesamiento, representaciones de entradas, arquitecturas principales de NLP, y vamos a profundizar, eso sí, en transformers, y finalmente algunas ideas concluyentes. Lo que actualmente es más usado es Deep Learning. El Deep Learning es muy popular debido a que obtiene mejores resultados que los anteriores métodos, y aparte de eso hace un mejor uso de los datos que nosotros le demos de entrada. Entonces el pipeline primero es obtener una gran cantidad de datos. Gran cantidad tiene que estar muy resaltado porque si tenemos pocos datos, no podemos obtener las mejoras que queramos con un sistema de deep learning. Luego el preprocesamiento está más o menos tachado porque está un poco en debate en si se debe o no realizar, en el sentido de que a veces es bueno realizar el preprocesamiento para, para, para ayudar a limpiar los datos, pero a veces no es bueno por temas de robustez, porque un algoritmo definido de preprocesamiento no siempre va a funcionar. Luego se realiza la etapa de aprendizaje, se entrena el modelo en los datos que hemos tenido y finalmente se prueba. Algunas tareas de NLP, bueno, solo por mencionar algunas, las subdivido en tres, en clásicas, en comunes y en algunas más complejas. Las que son más clásicas están más relacionadas con identificar cosas en el texto. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero identificar nombres, identificar lugares, sustantivos, identificar partes en el texto, su árbol sintáctico, etc. Entonces tenemos aquí tres: Part of Speech Tagging, Post Tagging, Name Entity Recognition, también NER, y Syntactic Parsing, el árbol sintáctico. Algunas tareas comunes que se realizan actualmente con Deep Learning son Sentiment Analysis, identificar si un texto dado es positivo, negativo o neutro; Topic Modeling, extraer tópicos específicos de documentos; Language Modeling, que es importante, ahorita lo voy a detallar; y Machine Translation, que es traducción automática, que es muy común. El Language Modeling es una tarea muy importante, ténganlo en cuenta esa tarea. Es un concepto más o menos simple, pero al mismo tiempo va a ser muy útil para futuras partes de este taller. Por ejemplo, se trata que dado un texto definido, nosotros podamos identificar la probabilidad de la siguiente palabra. Es decir, si a nosotros nos dan the quick brown, nosotros podamos identificar la probabilidad que tiene la siguiente palabra, que es fox. Entonces, y así sucesivamente. The quick brown fox, podemos identificar la siguiente palabra, que es jumps. Y así sucesivamente. Ese es el concepto básico del language modeling. Algunas tareas un poco más complejas, los chatbots, que es muy difícil. Habrán probado algunos que se han diseñado, a veces no funcionan, parece que decimos que esos programadores no sirven, pero es realmente complejo realizar esa tarea. La Automatic Summarization, que es resumen automático. Dado un texto grande, nosotros tratamos de extraer o resumir en mayor medida la idea principal. La recolección de datos, el primer paso que necesitamos. Y esa recolección se realiza de acuerdo al tipo de problema que querramos enfrentar. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas como post-tagging, NER o syntactic parsing, podemos recurrir a los datasets Penn Treebank, podemos recurrir al dataset de tweets de Alan Ritter. En el caso de español podemos recurrir al UAM Spanish Treebanks de la Universidad Autónoma de Madrid, o podemos recurrir a la página Universal Dependencies, que es más o menos un repositorio que tiene grandes cantidades de datasets, están agrupados y al mismo tiempo están en varios idiomas. Entonces, por ejemplo, también tienen en español, en inglés y en otros idiomas. Y también he visto que van a hacerlo en quechua. Les había comentado que después de adquirir los datos, se trata de se debe hacer un preprocesamiento que es muy opcional. Entonces, aquí voy a explicar algunas técnicas.
La primera es el stemming. El stemming es, por ejemplo, extraer la raíz de una palabra, es decir, lo que no cambia. Por ejemplo, si tenemos la palabra natural o nature, extraemos solo la parte nature. Tenemos study, solo study, y así sucesivamente. Entonces, lo que es invariante en la palabra, lo convertimos una palabra a su forma invariante. La lematización es algo, es similar, pero tiene un cambio, debido a que, por ejemplo, en el stemming, si nosotros tenemos change y changing, solo lo que no cambia es la parte chang, hasta ahí nomás, sin la E. Pero en lematización, eh, si tenemos alguna otra forma, changing, changes, podemos extraer la forma básica. Esto sobre todo se hace para uniformizar los datos. Luego de hacer el preprocesamiento, vamos a convertir nuestras palabras a números. Una forma que se pensó en un inicio era hacer un diccionario básico. Es decir, nosotros asociamos una palabra única, una palabra a un ID único. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 0 puede ser K, 1, 2, 2, K. Pero si se fijan aquí, por ejemplo, no hay un orden específico. Entonces, la palabra 0 no está relacionada con nada con la palabra 1, con la 2 tampoco. Entonces también sería muy trabajoso ordenarlas de acuerdo a un tema. Por eso como que se descartó. Una siguiente idea fue hacer un one-hot encoding. Es decir, nosotros tenemos eh, un vector que es el número de palabras, del tamaño del número de palabras que tenemos. En este caso tenemos 3 palabras, nuestro vector es de 3. Ese vector está llenado de ceros y tiene un 1 en una posición específica. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de representación? Es ineficiente. ¿Qué pasaría si nosotros queremos incluir 1 billón de palabras, 1 millón de palabras, 1 trillón de palabras? Vamos a necesitar 1 trillón de vectores, donde cada uno de ellos tiene 1 trillón 1 trillón menos 1 de ceros y solo 1. Entonces es demasiado ineficiente. Luego siguen los word embeddings clásicos. Bueno, ahora ya son llamados clásicos, pero bueno, en su tiempo, hace unos 5 años, 4 años incluso, eran lo mejor de lo mejor. Entonces estaban están basados en algoritmos, y su idea es más o menos interesante y compleja al mismo tiempo. Compleja y simple también al mismo tiempo, debido a que preservan relaciones entre palabras. Primero, una palabra está asociada a un vector. Entonces, nosotros tenemos acá la palabra cat y está asociada a un vector, a un número de números, a varios números. Entonces, y el número de números que estamos usados para representar una palabra es la dimensión que estamos utilizando. Generalmente se usaba la dimensión 50, 100, y creo que incluso la más usada era la 300, si no me equivoco. ¿Cuál es la característica de los word embeddings, los clásicos? Ellos preservan la relación entre palabras. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, rey y reina, en algún otro punto del espacio, eso va a ser muy similar, muy análogo a hombre y mujer. Entonces, por eso se llamaban, por eso eran muy exitosos y se llamaban antes una representación exacta de las palabras. ¿Cuál es el problema de los word embeddings clásicos y por qué más o menos se dejaron de utilizar? Por la polisemia. Es decir, una palabra puede significar muchas cosas y varía dependiendo del contexto que usamos. Ya, habíamos dicho que estos modelos están preentrenados. Entonces, la idea de preentrenamiento viene de transferencia de aprendizaje. Nosotros en un aprendizaje tradicional tenemos un dataset y aprendemos, lo entrenamos para aprender que haga una tarea en ese dataset. Tenemos otro y lo entrenamos otro modelo, otra arquitectura o la misma para que haga otra tarea. Pero ¿qué pasa en Transfer Learning? Nosotros tenemos un dataset grande, lo entrenamos para que haga una tarea,
ese mismo conocimiento que hemos adquirido en este dataset gigante, podemos pasarlo a otro, para que aprenda a hacer otra tarea. Y esto en un dataset más chiquito. Entonces esto soluciona problemas de datasets pequeños. Y esta idea es muy potente y se utilizaba mucho en visión computacional, en imágenes. Primero recordamos que era un language model. El language model, se recuerdan que era dado una entrada, un conjunto de palabras de entrada, nosotros predecimos la siguiente palabra. Tratamos de predecir la siguiente palabra. Entonces, este concepto, que es muy sencillo, se volvió muy importante porque podíamos, ¿qué pasa si nosotros entrenábamos un modelo en un dataset gigante, un language model gigante? Podemos, empezamos a entrenar nuestro modelo para predecir palabras. Se descubrió que el modelo podía llegar a aprender más o menos una estructura de un texto, relaciones entre palabras y distintas cosas. Algunos modelos que hicieron eso fue WLMFit, Elmo y BERT. Conclusiones finales. Primero, conclusiones y algunas direcciones de investigación. Los transformers han abierto una ventana muy grande para mejorar el área de Natural Language Processing. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, una de ellas es eliminar los biases, las parcializaciones del dataset. Por ejemplo, asociar ladrón con latino, que parece tonto, pero a veces ocurre en los datasets. Entonces, esos biases, esas parcializaciones que existen, es un reto que está en tratar de eliminarlas, y es algo que la comunidad está muy enfocada ahora. La interpretabilidad, saber por qué el modelo dice que digamos esto es positivo, o esto es negativo, o esto es neutro. Entonces, interpretar la red no solo viendo los resultados, sino sabiendo en qué se fija específicamente para dar su veredicto. Esto también es muy importante para temas como textos médicos. Digamos, nosotros queremos dar un resultado en base a todo el historial clínico de una persona. Queremos dar un diagnóstico. Entonces, nosotros viendo todo el historial clínico, damos un diagnóstico. Pero no es solamente importante dar el diagnóstico, sino es importante saber por qué el modelo está diciendo de que esta persona tiene tal cosa o esta persona puede tener tal cosa. Hay aún muchas cosas que hacer con los lenguajes de pocos recursos. El español es más o menos considerado de pocos recursos, pero es relativo para algunas cosas de muy pocos recursos. En inglés tiene muchos recursos. Sin embargo, hay otras lenguas que casi no tienen recursos, por ejemplo, el quechua, el aymara, no hay muchas cosas hechas ahí. Entonces, aplicando ciertas cosas o tratando de hacer aprendizaje multilingüe, hay muchas cosas todavía por hacer en ese campo.